Shalom amigos, qué bueno estar con ustedes de nuevo y gracias al Boreolam porque nos permite seguir aprendiendo acerca de la educación de los hijos. Educación con amor, capítulo 2. Comenzamos. El ejemplo personal. Por cuanto que educar principalmente es dar, el padre le entrega a su hijo lo que hay en él. Gran parte de la educación de los hijos tiene lugar de manera totalmente natural y automática a través del ejemplo que los hijos reciben de sus padres, sin que ellos lleven a cabo ninguna acción orientada a educarlos. La esencia misma de los padres, sus cualidades, sus costumbres, su comportamiento con los demás, constituyen la educación que transmiten. Este concepto puede corregir la errónea idea que tienen muchas personas, que para educar es necesario estudiar largas horas en la universidad, para conocer y comprender la estructura emocional y la psicología evolutiva del niño. Estas personas se equivocan al pensar que alguien que no logró un doctorado en el tema no puede ser un buen educador. No es así. Lo principal es el ejemplo personal que el niño recibe de sus padres. La manera en que se comportan los padres es lo que queda grabado en los hijos y los lleva a comportarse de la misma manera. Esto explica un fenómeno muy común, el de personas muy simples que, si bien no han estudiado, tienen muy buenas cualidades y humildad, y cuyos hijos reciben una educación ejemplar. Ese fue el caso de mis propios padres, quienes eran personas muy simples, rectas, contentas con lo que tenían y cuyo dinero estaba limpio de pecado. Estas y otras buenas cualidades penetraron de manera natural en sus hijos sin necesidad de reproches ni de sermones. Una educación de esta clase no se puede estudiar en ninguna universidad y no hay una educación más efectiva. ¿Cuál es el punto decisivo? Educar con el ejemplo personal. Cualquiera puede entender que aunque los padres sean profesores especializados en educación y conocedores en detalle de todos los aspectos del desarrollo emocional de los niños, y aunque sepan cómo deben relacionarse con ellos y cómo hablarles, si no se constituyen un ejemplo vivo de los mismos valores que intentan transmitir, si ellos mismos no se comportan correctamente y no tienen lo que dar, ni el amor ni la paciencia necesaria, entonces su educación está condenada al fracaso y sus hijos tendrán muchos problemas emocionales. Todo lo contrario ocurre en el caso de una simple pareja que sus integrantes se tratan mutuamente con respeto y buenos modales, y dan el ejemplo con su manera de ser. Ciertamente sus hijos serán bien educados y seguirán el ejemplo que recibieron en su hogar, aunque los padres no tengan la menor idea de lo que hablan los libros sobre educación. Y las enseñarás a tus hijos. Al recitar el Kriyat Shema, escucha, oh Israel, decimos en Devarim 6:7, y las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas. Esto lo repetimos por lo menos 3 veces al día, recordándonos a nosotros mismos que existe un tan elevado e importante precepto de educar a los hijos. No es casualidad que los sabios establecieran que digamos 3 veces por día el Kriyat Shema. En esto hay oculto un mensaje muy importante. Reconocer a diario la gran importancia de los preceptos que aceptamos al recitar el Kriyat Shema. Generalmente las palabras "y las enseñarás a tus hijos" son explicadas como la obligación de transmitirles a los hijos el conocimiento y los preceptos de la Torá, de la forma más básica. Es por eso que los padres se conforman con mandar a los niños a la escuela y piensan
que de esta forma cumplen con su obligación. Sin embargo, estas palabras fueron dichas con respecto a todo lo que se menciona en el Queriat Shema, y por ello también hay que enseñarles a los niños los conceptos espirituales más profundos e interiores de la vida y de la Torá. Por ejemplo, amar al Creador y servirle con todo el corazón, no ser orgulloso, no ir detrás de lo que ven nuestros ojos, que es el tema de la santidad personal, y muchos otros conceptos más. La obligación del padre es enseñarle todas estas cosas y hablar de ellas con sus hijos, tal como dice el versículo, y hablarás de ellas. El padre debe transmitirles a sus hijos el mensaje interior de la Torá y educarlos para que sigan por esos caminos. La obligación de educar a los niños en todos estos aspectos es, por lo tanto, un precepto de la Torá, y los padres tienen la obligación de cumplirla. El Creador le llama la atención a los padres y les recuerda este precepto, su obligación y su inmensa importancia. Esto incluye todo lo que dicen los versículos que componen el Queriat Shema, y no como puede llegar a pensar quien no profundiza en el tema, que se limita a enseñarles a todos los hijos los distintos temas de la Torá, como el Humash, el Pentateuco, la ley escrita, la Mishnah y la Gemara, que componen el Talmud y la ley oral, sino que incluye conceptos profundos e internos de ética y moralidad. Gran obligación. Es sabido que el Queriat Shema es como una carta del rey para sus súbditos. Hay que leerlo como un testamento y pensar en cumplir con todo lo que está escrito allí, sin dejar de lado ningún detalle. Por eso los padres deben hablar con sus hijos acerca de cuidar la santidad y de otros temas importantes. Todo esto está incluido en el precepto de «y las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas». Lamentablemente, en la actualidad se encontró una nueva patente: enviar a los niños a la escuela, y con eso termina todo el trabajo de los padres. Hay ciertos padres que son de la clase que invierte en la educación de sus hijos, y por lo tanto repasan con ellos el material que estudian en la escuela. Lamentablemente, el padre siente como si hubiera contratado él mismo a los maestros y como si ellos tuvieran la obligación de educar a su hijo, mientras que él queda exento de hacerlo. Pero no es así. Por supuesto que una persona que fue contratada como maestro tiene la obligación de hacer todos los esfuerzos necesarios para transmitirles a sus alumnos valores, brindarles una guía para la vida y una visión del mundo que sea acorde con la Torá. Pero de ninguna manera pueden suplantar a los padres. El maestro puede ayudar a los padres cuando éstos no tienen el tiempo necesario para enseñarles a sus hijos todo lo que deben estudiar. Este es el punto muy importante que se debe comprender. Lo que un niño recibe de su padre o de su madre no lo puede recibir de ninguna otra persona. Todos los mensajes revelados y ocultos que los padres le transmiten a sus hijos a través de su forma de ser y con sus enseñanzas es lo que más influye en el desarrollo emocional y espiritual de los hijos. Aún más, teniendo en cuenta que los padres son los primeros educadores, son la primera imagen que queda grabada en el niño al comienzo de su vida. Todas las cualidades, el comportamiento y el ambiente que los padres le brindan conforman las bases sobre las cuales el niño construirá su vida. Además, los niños están con los padres en momentos claves, los cuales tienen la fuerza de marcar la dirección de sus vidas más que cualquier otra vivencia. Los sábados y las festividades,
las vacaciones y los paseos son momentos especialmente importantes para educar a los hijos en temas claves tales como las buenas cualidades, el orden, la participación y lograr una auténtica conexión con Hashem. Por eso la Torá nos ofrece varios ejemplos de la influencia que tienen los padres sobre sus hijos. El sagrado libro del Zohar pregunta, Zohar Hadash, ¿por qué la Torá llamó a Bathsheba la madre de Salomón? Todos saben que era su madre. ¿Para qué hay que llamarla así? ¿Por qué a su padre, el rey David, no se lo llama el padre de Salomón? Explica el Zohar que es para enseñarnos que ella fue quien hizo a Salomón, es decir, quien lo llevó a ser lo que fue, pues gracias a ella él consiguió llegar a su elevado nivel espiritual. Estudiar de verdad. Podríamos resumir todo el tema de la educación de los hijos de manera muy simple. Trabaja sobre ti mismo para conseguir temor al cielo, amor a Hashem y a sus criaturas, buenas cualidades, santidad y pureza. Esta será la mejor educación para tus hijos. La regla general que debemos tener en cuenta al estudiar este libro es no tomar los consejos que están escritos como patentes mágicas, sino reflexionar cuál es la autoeducación y el trabajo personal que debemos llevar adelante y que nos insinúan las dificultades que enfrentamos respecto a lo que debemos mejorar en nosotros mismos. Algo similar dijimos en el libro En el Jardín de la Paz. Si la persona toma este libro como una lista de trucos, no conseguirá lo que desea. Este es un libro de trabajo personal. Quien no estudie este libro, teniendo esto en cuenta, no podrá sacar provecho alguno de él. ¿De dónde todo comienza? Vino a verme una mujer que deseaba divorciarse porque su esposo estaba deprimido. Ella no tenía las fuerzas necesarias para estar alegre y al mismo tiempo sacarlo a él de su depresión. Ella me dijo, me llegaron sus CDs y los libros. Es un milagro que empecé a trabajar para conseguir la alegría. Pero pretender que tenga también las fuerzas para sacar a mi marido de su depresión, eso ya es imposible. Si el esposo está triste, provoca que toda la casa esté en la oscuridad. La mujer no puede mantenerse en pie de esta forma. Su alegría depende de su esposo, tal como está escrito en Devarim 24:5, y debe alegrar a su esposa. Cuando el padre no funciona, los niños no tienen sobre quién apoyarse. Esta es una situación emocionalmente destructiva. La falta de trabajo personal del padre influye y debilita a toda la familia. ¿Qué educación se puede brindar en un hogar así? Este es un punto que todo padre y toda madre deben tener en cuenta. Si aceptaron la responsabilidad de formar una familia y tener hijos, deben cumplir con su obligación. No se trata de algo especial, sino de lo mínimo indispensable. Sin esto, el hogar puede derrumbarse. Lamentablemente, en nuestros días tenemos muchos ejemplos que es así. Por eso es necesario trabajar para conseguir buenas cualidades, fe, alegría, etc. Sobre todo, alegría. Porque un hogar alegre es un componente básico en la educación de los hijos. Todo padre y toda madre debe tener esto muy claro. ¿Quieren educar a sus hijos? Dejen todo de lado y dedíquense a trabajar sobre ustedes mismos. La persona que está llena del conocimiento que logró adquirir a través de su trabajo personal, entonces tiene lo que dar y puede educar. El trabajo personal es indispensable para que tenga lo que dar y para que pueda cumplir con la máxima de arréglate primero a ti mismo.
Solamente de esta forma se puede cumplir con la regla de que las palabras de quien tiene temor al cielo son escuchadas, y con las palabras de los sabios respecto a que las palabras que salen del corazón penetran al corazón. De esta manera la persona también puede quitar la coraza que cubre su corazón y que evita que se comunique como es debido con sus hijos. Da gusto vivir en un hogar en la cual los padres trabajan por mejorarse a sí mismos. Este es un hogar con un contenido verdadero y así se logra la mayor parte del trabajo, porque los niños se sienten bien en casa. La regla es trabajar sobre uno mismo. Esto significa que los padres están bien educados. Todo depende de su trabajo personal. Cualquiera puede entender lo que sucede en el caso contrario. Cuando el padre no se educó a sí mismo, no trabajó para mejorarse, no reflexiona sobre su camino, no tiene buenas cualidades, ¿cómo puede llegar a educar? Ojalá que por lo menos no destruya. No obstante, sabemos que la realidad es que, sin ninguna duda, arruinará al intentar educar sin haberse educado antes a sí mismo, destruyendo así a sus hijos. Un padre que no sabe cómo educar no se esfuerza por mejorarse y lo único que hace es pisotear almas indefensas. Pero el que se esfuerza por trabajar sobre sí mismo, aunque todavía no haya logrado perfeccionarse lo suficiente, puede educar porque hay verdad en lo que hace, y cuando hay verdad, hay ayuda divina. Incluso cuando siga cometiendo algunos errores, sus actos tienen una aceptación completamente diferente de los de aquel holgazán que no hace el mínimo esfuerzo por mejorarse ni tiene el mínimo control sobre lo que hace. Solo les dice a los demás lo que deben hacer como si él mismo fuera perfecto. Por supuesto que una persona así no puede educar. Por eso intentaremos explicar todo lo necesario para lograr trabajar sobre la educación a partir del ejemplo personal, porque es la única manera de entrar en el mundo de la educación de los hijos. Amigos, hasta aquí la lectura de este día. Hashem bendiga a todos los padres con sabiduría de lo alto para educar de la mejor manera a sus hijos. El Boré Olam es maravilloso. Que nos permita estar una vez más. Hasta la próxima.